Hola hermano, ¿qué tal? Bendiciones, Shalom. Mi nombre es Darío Buch y vamos a comenzar con una clase de introducción al idioma hebreo. El idioma hebreo es el idioma con el cual fueron escritas las Sagradas Escrituras, ¿sí? La Biblia, conocida como Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento originalmente fueron escritos en hebreos. ¿O en qué idioma usted piensa que se escribió la carta a los hebreos? ¿Sí? Los evangelios, hay evidencia de que fueron escritos en hebreo, ¿sí? Dan testimonios del Evangelio de Mateo, de lo cual hay alguna que otra copia, ¿sí? Hay hojitas sueltas o pedazos de manuscritos de los evangelios de Juan, de Lucas, ¿sí? De Apocalipsis. Entonces, de todos modos, si uno analiza los textos griegos, se da cuenta que está hecho con una forma de hablar hebrea, la mentalidad hebrea, o sea, son traducciones, ¿sí? Por eso es que no hay griego tan antiguo. El griego que hay no llega a la época de los apóstoles, ¿sí? Pero obviamente, si se traduce al griego, la idea era alcanzar mayor cantidad de gente, ¿no? Como posteriormente se tradujeron al español, al inglés, al alemán, a los diferentes idiomas. Y entendamos esto, las traducciones tienen influencia de la doctrina, ¿sí? Han sido influenciadas grandemente. Entonces la idea es leer las escrituras y aprender qué es lo que dice en el idioma original sin añadidura, sin la mano esa de los religiosos que han tratado de acomodar la palabra para que se amolde a la teología, ¿sí? Entonces ese es el objetivo, aprender el idioma hebreo, ¿sí? Desde lo que hay como original, ¿sí? Sabemos que el idioma hebreo ha sufrido cambios a lo largo de la historia, pero es como nos ha llegado a nuestros días las escrituras. Todavía existen, ¿sí? Y se han hallado manuscritos muy antiguos en el idioma hebreo. Entonces uno puede ver y cotejar si están bien traducidas, si al paso del tiempo la Biblia cambió o no cambió. Entonces la idea es ir al original, ¿sí? Ir al original. Para comenzar les voy a decir que, por ejemplo, nosotros escribimos así. Por ejemplo, la palabra camino, ¿sí? Una de las ventajas que tenemos para saber cómo se escribe en el idioma hebreo es todo con mayúscula. El hebreo no hay mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Entonces va a ser más fácil distinguir las palabras, ¿sí? Nosotros sabemos que las mayúsculas tienen sus características inconfundibles, ¿no? Bueno, en hebreo, ¿sí? Son todas en mayúsculas. Esa es la primera cosa que tenemos que aprender. En el idioma hebreo, la escritura hebrea, estoy hablando del hebreo bíblico, ¿sí? El hebreo clásico. Es todo con mayúsculas. En segundo lugar, consta el alfabeto hebreo, ¿sí? El abecedario, consta de 22 letras, ¿sí? Y no se llama alfabeto o abecedario, se llama alefato o alefbet, ¿sí? Alefbet. Y eso es, bueno, una anotación aparte. ¿Cómo se llama las letras? ¿Cómo se llama el abecedario hebreo? Bueno, el abecedario hebreo se llama alefbet o alefato, ¿sí? Y ese alefato no tiene vocales, ¿sí? No tiene vocales, son todas consonantes. Alguna vocal se le puede asignar un sonido vocálico, alguna consonante, perdón, se le puede asignar sonido vocálico, pero generalmente son 22 consonantes. Así que la escritura no va a tener vocales. Como no tiene vocales, yo le tengo que borrar las vocales, ¿sí? Esa es otra diferencia que tiene el idioma con el nuestro.
Entonces, en el idioma hebreo va a aparecer algo así, ¿sí? Con solamente las consonantes, ¿sí? Esto no había problemas al principio porque todo el mundo conocía las palabras. El problema hubo después, cuando fue pasando el tiempo, y a lo largo del tiempo las escrituras empezaron a tomar diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces acá dice tal cosa, no, dice tal otra. ¿Por qué? Porque son las mismas consonantes. Entonces surgió la necesidad de que aparezcan los vocalizadores, ¿sí? Gente, estudiosos, que lo que hizo es, al texto vamos a agregarle algunas marquitas para que sepamos qué vocales tiene, ¿sí? Esos vocalizadores se conocieron como los masoretas, ¿sí? Masoretas. Los masoretas eran rabinos, ¿sí? Rabinos que aproximaban... Esto empezó alrededor del siglo V, VI, VII... Se terminó de establecer entre el siglo VIII, pero la Biblia que tenemos hoy en la actualidad, con todas las puntuaciones vocálicas, es del año 1000. ¿Sí? O sea que relativamente nuevo. ¿Qué hicieron los masoretas? Bueno, los masoretas a las palabras, ¿sí? Por ejemplo, acá no sabemos si dice camino, caminé, caminó, camión, no sabemos. Entonces, ¿qué hicieron? Agregaron las vocales, ¿sí? Agregaron las vocales. ¿Cómo la agregaron? Bueno, debajo de las consonantes. Por ejemplo, para que diga camino, acá, entonces abajo de la primera le agregaron la K, mi, no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee? Consonante vocal. K, mi, no. ¿Sí? Así es como se lee en hebreo. Consonante vocal. Tengo dos letras, abajo aparecen las vocales. ¿Qué dice acá? Dice pi, no. Pino. Muy bien. Ese es el sistema. ¿Cómo se escribe? Cama. Cama. Se escribe K, ma. ¿Sí? Perfecto. Bien. Esa es la forma, la estructura mental que tiene un hebreo para leer. La primera diferencia. La primera diferencia es que todas las palabras se escriben solamente las consonantes, y las vocales se añaden abajo, ¿sí? Las vocales se añaden abajo. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que se lee al revés. O sea, nosotros leemos, por ejemplo, de izquierda a derecha. Ellos leen de derecha a izquierda, como un efecto espejo, es al revés, ¿sí? Ellos leen al revés. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ejercitarnos en leer al revés. La primera cosa rara que nos aparece es que tenemos que leer al revés. Entonces la palabra, por ejemplo, la que vimos ahora, cama, ¿sí? Se lee K, primero consonante vocal, K, ma, ¿sí? Y camino, ¿sí? Ka, mi, no. Ka, mi, no. ¿Se entiende? Entonces, así es como vamos a empezar a leer, a hacer la lectura del idioma hebreo, ¿sí? Camino, cama, o sea, todas las letras se leen en sílabas, ¿sí? Pero primero se lee la consonante, después la vocal. Primero la consonante, después la vocal. En el idioma hebreo, por ejemplo, hay palabras que empiezan con una vocal, como por ejemplo aleluya, ¿sí?
aleluya, Elohim, hay un montón de palabras, Abba, que empiezan con vocal, ¿sí? ¿Qué pasa con las que empiezan con vocal? ¿Cómo hacemos? Bueno, por ejemplo, si nosotros escribimos con letras castellanas, ¿no? Esto, ¿sí? Nosotros sabíamos que las consonantes, las vocales, mejor dicho, se las tengo que quitar, ¿sí? Y acá yo escribo mi, go, me faltaría la A. Bueno, la A directamente yo la añado acá abajo y acá arriba va a haber una consonante muda, ¿sí? Una consonante muda. Entonces, cuando yo lea, esa no la voy a leer y voy a leer solamente la vocal de abajo, ¿sí? A, mi, go. ¿Qué consonantes hay mudas en hebreo? Bueno, en hebreo básicamente hay dos, ¿sí? Hay dos mudas, de las cuales vamos a aprender una. Y esa vocal es la primera, ¿sí? Del alefato, que es la letra Aleph. La letra Aleph se hace una línea en diagonal, se traza una línea en diagonal, después va un cuernito para arriba y desfasado un cuernito para abajo, ¿sí? Esa es la Aleph. Aleph. Se llama así. Aleph. ¿Sí? Aleph. Y tiene esta forma, no es una X, no es esto así. Eso no es. Sino que van desfasados. Entonces, se traza de arriba para abajo, después una línea ahí y desfasado la otra línea para abajo. Aleph. Algunos lo hacen un poquito más sintetizado, lo hacen así, así y así, ¿sí? Se puede hacer de diferentes formas, pero esa es la letra Aleph. Y la letra Aleph es muda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esa letra, ¿sí? Y tengo una línea abajo, ¿sí? Esto es la letra A, porque esto que yo tengo acá es una vocal que es la vocal A, ¿sí? La A, ¿sí? A, por ejemplo, ¿cómo se escribe la I? La I se escribe, nosotros tenemos la I que es una cosa así, ¿no? Así, esta es la I. Bueno, la I en hebreo se escribe solamente el puntito, ¿sí? Acá dice I, ¿sí? Entonces, acá era A, acá era I, si hay un solo puntito es una I. Ahora, si hay más de un puntito, es una E. O sea, yo puedo tener así, es una E. O así, es una E. O así, o sea, un montón de puntitos, ya hay 5 puntitos. Esto es una E, ¿sí? Entonces, más de un puntito es una E. Un solo puntito es una I. Bien, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee esto? Bien, tenemos Aleph. Con la A se lee A. Aleph. Con varios puntitos se lee E. Y la Aleph con un solo puntito abajo se lee como I. ¿Sí? Ahora, la segunda letra del abecedario castellano es la B larga, ¿sí? ¿Cómo se escribe la B en hebreo? La B se escribe así, ¿sí? Repito, el trazo es una línea curva hacia abajo y una línea recta que sobresale con una colita. Esa es la B hebrea, y se llama Bet. Bet, ¿sí? Bet. La otra era la Aleph, Aleph, y esta es la Bet, ¿sí? Aleph, Bet. Ahora, si a la Bet le agrego una rayita abajo, la rayita es la A, pero se lee, acuérdense,
consonante vocal, B larga, A, va, ¿sí? Va. Si tengo así, dice ve, ¿sí? Ve. Si tengo así, dice vi, ¿sí? La O es un solo puntito, pero arriba, ¿sí? Arriba a la izquierda. Entonces ahí es vo. Esto es vo. Entonces, recapitulando, empezamos. La vet con la A va, ve, vi, vo, ¿sí? Va, ve, vi, vo. Va, ve, vi, vo, ¿sí? Acuérdense que más de un puntito abajo, más de uno, es una E, ¿sí? Puede aparecer así, como un racimo de uvas, la E, puede ser solamente dos así, o pueden aparecer 5 puntos, también es una E, ¿sí? O puede aparecer uno arriba del otro, también es una E, ¿sí? Son todas diferentes E, ya vamos a ir viendo las diferencias. Y siempre que hay una rayita, es una A, ¿sí? Una A. Inclusive hasta puede aparecer una rayita así, ¿sí? Una rayita como si fuese una T minúscula, sigue siendo una A, ¿sí? A. La V con la A, va, ve, vi, vo, ¿sí? Y por último, la última vocal, y la dejé para lo último porque son 3 puntitos, pero 3 puntitos en escalera. Cuando yo tengo 3 puntitos en escalera, como la carita del dado, ¿sí? Vieron que el dado, si lo vuelven a mirar el número 3, está así, en diagonal. Bueno, eso es una letra U, ¿sí? La vet con la U, vu. Acá dice va, ve, vi, vo, vu. Bien. Bueno, esto es todo por ahora, ¿sí? Esto es todo por ahora. Vamos a continuar la próxima clase, ¿sí? Y espero que se haya entendido. Después vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo algunas cositas más. Cualquier consulta, ustedes pregunten y vamos a seguir viendo. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Shalom.